Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Muy buenas tardes. La estamos escuchando. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí la escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todas las personas que se encuentran conectadas de los hospitales del departamento, servicios de urgencia, farmacia, hospitalización. Damos inicio a la capacitación sobre gases medicinales. Damos los agradecimientos a las personas del Hospital La María, a la ingeniera biomédica Diana Gómez Hoyos, coordinadora del servicio, y a la química farmacéutica Paula Andrea Soto, del servicio farmacéutico del Hospital La María, por acompañarnos en este proceso de capacitación. Mi nombre es Natalia Montoya, subsecretaria de Salud Pública de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. En nombre de la doctora Lina María Bustamante, les damos las gracias por participar de estos procesos de formación y acompañamiento que dentro de nuestra labor misional damos a todos los actores del sistema, atendiendo también a sugerencias y requerimientos que ustedes nos hacen para prestar un servicio de salud con calidad e integral. Es claro que luego de la pandemia nosotros hemos logrado identificar, y luego de este proceso, porque aún no hemos terminado, en el que nos encontramos durante la pandemia, hemos logrado identificar una gran cantidad de oportunidades de fortalecimiento de nuestros servicios. Es así como hemos podido desde el laboratorio departamental fortalecer infraestructura, talento humano, fortalecer nuestros procesos, la vigilancia epidemiológica, ahora la oportunidad con los servicios de vacunación. Y no es esto ajeno para los hospitales de nuestro departamento, quienes han enfrentado en primera línea de frente todas las necesidades
que se han tenido en cuanto a la atención de la demanda de pacientes en infraestructura hospitalaria, en talento humano, por el aislamiento, por los altos niveles de contagio. Y dentro de estas necesidades y alta demanda entran las necesidades que principalmente sufrimos o evidenciamos durante el último pico que vivimos de la necesidad o alta demanda de gases o de oxígeno. Evidenciamos la necesidad de trabajar de una manera articulada, donde los productores tenían ya estandarizado qué debía entregársele a los hospitales departamentales y cuál era su demanda periódica. Se evidenció una demanda desmedida que tuvo que subsanarse con algunas oportunidades o algunas iniciativas importantes como fue la del Hospital La María y el Hospital Manuel Uribe Ángel, con una instalación de unas plantas de producción propias que aún funcionan. Entonces nos ha abocado esta pandemia a una cantidad de oportunidades de mejora que ahora las estamos evidenciando y que lo más importante es no dejarlas atrás, sino continuar fortaleciéndolas para que estemos preparados para cualquier otra contingencia que nos pueda presentar en el sistema de salud. Entonces, tomarlo como aprendizajes y llevarlos a mejorar la calidad de la prestación del servicio. Entonces, damos paso a la capacitación, esperando sea de gran utilidad para todas las personas que se encuentran conectadas y que sepan que la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia está presta con todo un equipo de trabajo con la mejor disposición para acompañarlos en todos estos procesos. Que tengan una jornada muy exitosa y una feliz tarde. Muchísimas gracias. Buenas tardes David, para quienes se encuentran conectados con nosotros el día de hoy. Está avanzando. Gracias. Buenas tardes para quienes se encuentran conectados con nosotros el día de hoy. Estamos Juliana Gómez Hoyos, ingeniera biomédica, Paula Andrea Soto, química farmacéutica, representantes del Hospital La María. El día de hoy queremos hacer una divulgación sobre el tema de gases medicinales, específicamente la producción de oxígeno medicinal con la planta PSA, una experiencia que nos ha dejado grandes resultados en nuestra institución. Como generalidades del tema, sabemos todos que los gases medicinales manejados en las instituciones de salud son 5. Dentro de ellos están el aire medicinal, el oxígeno, el óxido nitroso, el dióxido de carbono, el nitrógeno. Dentro de estos, el oxígeno y el aire medicinal sabemos que pueden ser producidos desde nuestras instituciones, dando cumplimiento a las especificaciones de la normatividad vigente. Dentro de esas especificaciones que nos da la norma internacional NFPA 99 y CGA sobre gases medicinales, nos hablan de un tema muy importante para los químicos, que es el manejo de los envases. En este caso, los gases medicinales tienen un envase primario que debe considerarse específico y garantizar parámetros de cumplimiento de normatividad, como son especificaciones en almacenamiento, llenado, válvulas y cilindro. En este caso, dentro de los cilindros debemos de garantizar que se encuentre el símbolo registrado del fabricante, la fecha de producción, la prueba hidrostática que garantice el cumplimiento, el peso del cilindro vacío y el volumen en litros de agua, las especificaciones y presión de servicio y la identificación del cilindro, que es la que nos da el fabricante. En este caso, el tema más importante el día de hoy es el manejo que hemos tenido en la institución con respecto a la implementación de la planta de oxígeno por PSA, que es absorción por oscilación de presión. Debemos de garantizar el cumplimiento de la farmacopea, donde nos define que el oxígeno medicinal debe estar entre 90 y 96% de oxígeno medicinal, y el resto de su componente debe garantizar nitrógeno y otros gases. Todos sabemos que nuestra normatividad rige a partir de la resolución 4410 de 2009, donde los parámetros que debemos de garantizar son en producción,
en validación, en control de calidad, en desviaciones en el proceso, y todo va encaminado a evitar eventos de seguridad para nuestros pacientes, que son nuestra razón de ser. Continuamos en la capacitación con la ingeniera Juliana Gómez. Buenas tardes. Bueno, como ya la compañera Paula les estaba comentando, bajo el tratamiento pues que estamos trabajando con planta de oxígeno, nosotros estamos regidos bajo dos normatividades. Una es la resolución 4410 de 2009, que habla sobre el manual de buenas prácticas de manufactura para gases medicinales en general, ¿cierto? Como estamos en producción de oxígeno, nos basamos específicamente en los parágrafos y en los artículos que tocan el tema de oxígeno medicinal, donde nos da directrices específicas sobre cómo se debe realizar la documentación, y adicional a eso, cuáles son técnicamente, cuáles son las bases que se deben de tener en cuenta para poder hacer el montaje de una planta de oxígeno. Adicional a eso, el año anterior, en el 2020, salió una norma transitoria, resolución 1066 de 2020, que habla de requisitos transitorios para fabricación de gases medicinales en IPS. Entonces, esta resolución, teniendo en cuenta la situación, nos garantizaba que podríamos hacer producción sin tener que hacer todo el proceso de certificación, que demoraba más o menos 6 meses, sino que se pudiera hacer en un tiempo récord, con el fin de bajar costos a las instituciones y evitar la escasez de gases medicinales. Nosotros, para poder garantizar pues esta resolución y para poder aplicar y así tener la autorización del INVIMA para hacer la producción de oxígeno medicinal, teníamos que cumplir con 4 parámetros básicos que los daba y los regía el artículo 5 de dicha resolución. En este artículo se decía pues que lo primero que se debía hacer era hacer una descripción y enviar fotografías del sistema de obtención de los gases medicinales e instrumentos de control. Entonces ahí nosotros hacemos un montaje de un documento donde se viera reflejado el paso a paso del sistema de producción de oxígeno medicinal, y adicional a eso los instrumentos de control que manejábamos, que eran 2 analizadores de oxígeno, uno interno y otro externo. Adicional a eso se hicieron pruebas de fugas de los gases cruzados en la institución. Esto se realiza a través pues de una empresa dedicada pues a hacer dicha tarea, que son las empresas de redes de gases medicinales, quienes hacen los mantenimientos, los montajes de redes, y ellos nos garantizaban que no se fueran a dar cruces en la producción de los gases. ¿En qué gases? Por ejemplo, nosotros tenemos una fuente principal de oxígeno, que es el tanque criogénico, pues como somos institución de tercer nivel, ¿cierto? Entonces, esta prueba nos garantizaba que no se generara un cruce entre el oxígeno criogénico y el oxígeno producido por PSA, que es la producción en sitio. Esta prueba no la dan certificada, y ese es otro de los documentos que se deben de presentar en el paquete que se envía al INVIMA para poder adquirir la autorización. Adicional a esto, debemos enviar la guía de autoevaluación anexo 3, firmada por el representante legal de la IPS. Dentro de dicho artículo también pone el anexo, que es el mismo anexo que la 4410 exige.
Este anexo lo que presenta es que tenemos que garantizar que se cumplan con una documentación y con procedimientos que se tengan en la planta, ¿cierto? Entonces están los documentos de despeje de línea, el bar récord, las pruebas de funcionamiento, que se tengan los formatos de manejo de plagas, el formato de ingreso al área, entre muchos documentos más, ¿cierto? Y adicional a eso, se tenía que enviar una carta para manifestar en la solicitud que nosotros nos comprometíamos a enviar el paquete técnico, que es el que les explicaba anteriormente, enviar las gráficas del registrador de datos, control, y adicional a eso un documento donde se vieran los controles del proceso diario para los 3 primeros lotes. Estos lotes debían ser no menores a 7 días, con el fin de garantizar pues, que se diera una trazabilidad en cada uno de ellos. Entonces, estos fueron los pasos que se debían de cumplir para poder tener la autorización del INVIMA para iniciar la producción de la planta de oxígeno. Tenemos algo claro acá, entonces acá lo que podemos ver es el esquema de cómo está el montaje de planta de oxígeno en la institución. Antes de presentarles este esquema, es bueno tener claro que para nosotros poder montar todos los equipos biomédicos que vemos acá y los equipos industriales, se debía contar con una infraestructura no menos de 45 metros cuadrados, con el fin de que el espacio cumpliera con el requerimiento técnico del fabricante del equipo y que así pudiera garantizar pues movilidad, ¿cierto? Entonces teníamos que garantizar que los pisos exige la normativa 4410, que tuvieran medias cañas, que tuvieran una inyección de aire y una salida de aire caliente, con el fin de garantizar que la temperatura de los equipos siempre se mantuvieran en buen estado, ¿cierto? Adicional a esto, se hizo un montaje de un ducto que sale específicamente desde el concentrador de aire. En este concentrador sale el ducto, que es de donde se toma el aire desde el ambiente, donde se pudiera garantizar que no hubiese ninguna contaminación. Entonces ahí se debe subir verticalmente y garantizar que la zona donde se encuentra el tubo de ingreso de aire no tuviera pues como problemas de contaminación. Adicional a esto, el área debe contar con puertas que presente hendiduras para poder generar una oxigenación al área, y también de contar con una red que evite el ingreso de algún roedor o moscas. Teniendo eso claro, ya les cuento pues cuál es el proceso que nosotros tenemos con respecto al montaje de la planta. El equipo cuenta con 12 componentes importantes y que cumplen un papel fundamental en la producción de oxígeno medicinal. El primero que tenemos es el compresor de oxígeno. Como tal, es un compresor de aire que toma el aire del ambiente a una presión específica de 120 psi, donde ingresa, ayudado por una cámara de ingreso de aire que se encuentra conectado al ducto de entrada, y allí se toma todo el aire que se va a procesar para garantizar la toma de oxígeno. Luego de eso vamos a encontrar que hay un secador. Este secador cumple un papel fundamental dentro del proceso. Lo que va a hacer es que le va a quitar toda la humedad al aire que ingresa al compresor, ¿cierto? Entonces le quito toda la humedad y luego de eso se hace un almacenamiento en un tanque de aire. Este tanque de aire ya me va a almacenar un aire seco. Al estar completamente, no completamente, sino que alcanza una sequedad bastante alta, entonces ahí se empieza a hacer una filtración. Presentamos 2 filtros. Uno
que si pueden ver en la imagen tiene un color amarillo, ese es un filtro inicial coalescente. Él me va a evitar el paso de partículas hasta de 0.3 micras. Ahí me va a evitar el paso de aceites y líquidos al sistema de concentración. Y adicional a eso vamos a encontrar un filtro de partículas que es detiene partículas de 0.2. Este ya me va a detener lo que dejó pasar el filtro anterior y va a evitar que al concentrador llegue humedad o llegue alguna grasa que no debe ingresar. Luego de eso vamos a encontrar en la parte de encima que va a salir, en la parte de encima encontramos una flecha negra que es la salida o la desadsorción de nitrógeno. Esta salida es muy importante porque es ahí donde se genera la separación entre el oxígeno y el nitrógeno, que es la mayor parte que tiene el aire, ¿cierto? Encontramos que está el generador de oxígeno, que cuenta con 2 tamices moleculares de zeolitas, donde se hace la separación de las moléculas de oxígeno y las moléculas de nitrógeno. Hace una separación constante, pasa por un tamizaje donde se quedan adheridas todas las moléculas de oxígeno en la parte baja del concentrador y en la parte de encima queda la parte de nitrógeno, los cuales salen por el desabsorbedor de nitrógeno. Adicional a eso, encontramos un analizador de gases. Este analizador es el primer analizador que debe contar el sistema, ¿cierto? La 4410 dice que el sistema de concentración de oxígeno debe contar con 2 analizadores, uno interno, que es el que encontramos en este generador de oxígeno, y otro externo, que es el que encontraremos al final, ¿cierto? Entonces, en este analizador encontramos que nos mide la presión de ingreso del aire, que es nuestra materia prima, debe contar con una presión no menor de 80 a 120 y se debe garantizar todo el tiempo. Luego de ahí, nos mide también la presión de salida del oxígeno, que ya es nuestro producto, que como podemos ver se ve unas líneas donde se muestra el color de lo que va saliendo y él debe mantener una presión no menor a 60 psi que debe salir hacia el tanque de almacenamiento de oxígeno, ¿sí? Adicional a eso vemos la temperatura con la que está trabajando el equipo y también se ve la concentración de oxígeno, que es nuestro objetivo principal, garantizar que haya una concentración de 93 más o menos 3, es decir, que vamos de 90 a 96. En la farmacopea es muy claro que cuando se hace una producción en sitio con PSA se debe garantizar esta concentración. Debemos de tener claro que cuando tenemos oxígeno criogénico y oxígeno PSA, ambas concentraciones son diferentes. La de PSA es de 90 a 96 y la de criogénico es una concentración de 99%. Entonces, son concentraciones que son diferentes por el tipo de adquisición o de cómo se adquiere como tal la materia con la que estamos trabajando. Entonces, es ahí donde nosotros como directores técnicos y como jefes de producción tenemos que garantizar que siempre nuestra planta esté produciendo un oxígeno con esta concentración. Luego encontramos el tanque de almacenamiento de oxígeno, que ya es ahí donde nosotros estamos concentrando ya el producto final hecho por el concentrador. Allí el oxígeno se debe mantener a una presión de 60 psi. Luego de que está en este tanque, pasa por un filtro. Este filtro es de carbón activado. Aquí lo que vamos a retirar son todos los olores que se puedan tener dentro del producto y así garantizar que no vaya a haber ni sabor ni olor. Y finalmente encontramos un filtro bacteriológico. Ese filtro bacteriológico lo que va a retirar son todas las bacterias que puedan ir inmersas en la producción del oxígeno.
Allí se elimina ya toda esta, todo lo que les digo, sabor, olores y bacterias, y ahí se pasa por una línea de regulación de presión. En esa línea de regulación de presión se debe tener algo muy claro. La norma 4410 dice que debe ser una regulación doble. ¿Por qué debemos garantizar una regulación doble? Porque él nos estabiliza la entrega del oxígeno a la red, ¿cierto? Nosotros, al ser una institución que no envasamos productos, sino que nuestro fin es poder darle a la institución o alimentar a la institución de oxígeno sin tener que contar con una fuente externa, entonces nosotros entregamos directamente a la red. Con la regulación doble yo estoy garantizando que siempre se mantenga una presión de 55 a 60 psi. Cuando yo garantizo que la presión se encuentre dentro de 55 y 60 psi, es ahí cuando puedo abrir la línea para entregar el producto a los servicios asistenciales. Luego de eso ya contamos con un analizador de oxígeno paramagnético, que es el segundo analizador con el que debe contar nuestra planta de oxígeno y la producción como tal en sitio. Este analizador paramagnético no se debe, se cuenta y se debe tener según lo que exige la farmacopea. Cuando un procedimiento o como tal un sensor está dentro de la farmacopea, ¿sí?, que es con lo que nosotros trabajamos para poder garantizar la pureza de un medicamento, pues entonces nosotros sabemos que ese proceso no se debe validar. Entonces nosotros contamos con un analizador paramagnético que lo que me entrega es la concentración de oxígeno que está haciendo como comparando con la entrega del concentrador, ¿sí? Este analizador adicional a eso me entrega un dato de presión y un dato de temperatura. Yo ahí hago comparaciones. ¿Qué es lo importante y qué me dice la norma 4410? Que yo cuando esté comparando entre ambos analizadores debo tener un error máximo de 0.1%. Yo tengo que garantizar que todos los valores que me entreguen ambos analizadores sea con un error o desviación de 0.1%, con el fin de que no se presenten pues ningún evento como tal a las personas. Dentro del proceso de producción hay unos registros muy importantes que se deben realizar. Estos registros son los siguientes. Está uno que se llama despeje de línea y está otro que se llama revisión de equipos. En el despeje de línea yo hago muchas verificaciones para poder iniciar lotes, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago esto, entonces verifico el estado del proceso. En el estado del proceso yo estoy garantizando, en ese estado del proceso yo garantizo que todos mis equipos estén funcionando de manera asertiva y bien, para poder garantizar que el oxígeno que estoy produciendo sea el adecuado para mis pacientes, ¿sí? Verifico parámetros, entonces hago una revisión de presiones, hago revisión de temperaturas que me presentan los equipos. Además, hago una verificación de área. En la verificación de área yo tengo que garantizar que todo se encuentre limpio, que se encuentre señalizado, como lo exige la norma, y que haya espacios de circulación adecuados, que no me estropee el paso o que me genere accidentes, porque eso es lo que en un área con un control de esta manera se debe pues evitar. Adicional a esto, debemos hacer una verificación de elementos de protección personal al personal que ingrese al área. Esto lo debe hacer la parte de dirección técnica y controles. Ellos verifican que cuenten con la bata, que cuenten con las polainas, con los gorros y los demás elementos de protección personal que se deben garantizar al ingresar al área. En la revisión de equipos, nosotros hacemos unas verificaciones, ¿cierto? Primero, que los equipos se encuentren limpios, porque eso me va a garantizar que estén en óptimas condiciones, que se disminuyan los mantenimientos correctivos y que no me detengan los procesos de producción de oxígeno, ¿sí? También hacemos revisión de unas pruebas de funcionamiento, donde garantizo que cada subsistema
el cual hace parte de toda la planta, se encuentre en buen estado, me esté presentando los valores que yo como mínimo debo garantizar en la producción. Luego de eso hacemos unos drenajes. ¿A qué parte se le deben hacer drenajes? A los dos tanques que tenemos, uno de aire y uno de oxígeno. Esto es porque a pesar de que el secador quita la mayor parte de la humedad que presenta el aire, se pueden presentar condensaciones dentro de los tanques. Y al yo hacer ese drenaje, estoy evitando que viaje humedad al concentrador de oxígeno y adicional a eso que se eviten la oxidación y deterioro del tanque de almacenamiento. Entonces sí se deben garantizar estas verificaciones. Adicional a eso, nosotros hacemos verificaciones de parámetros, verificamos pues que si hay equipos que requieran cada ciertas horas un mantenimiento específico semanal o mensual, nosotros podamos garantizar eso. Y adicional a eso, nosotros hacemos verificaciones de alarmas. En esas verificaciones de alarma nosotros estamos garantizando que el equipo, durante el funcionamiento, que el personal no estuvo en la planta, él se encontraba bien, no hubo sobrecargas de voltaje o no hubo sobrecargas de temperatura. Entonces nosotros estamos constantemente verificando eso. Es importante tener en cuenta pues que en este proceso se tienen que hacer unas verificaciones estrictas, teniendo en cuenta que se deben garantizar esas concentraciones, y esas concentraciones se logran primero teniendo claro que los equipos deben estar en buen estado, que los equipos tengan las calibraciones y tengan el error mínimo que debe de tener según la norma que nos rige, que es la 4410. Y por eso se vuelve tan estricto todos los procesos de producción como tal para la institución. Pero ha sido como tal, pues como un proceso bastante comprometido, bastante interesante para el área de dirección técnica y de procesos de producción, ¿sí? Adicional a esto, ya se tienen pues como otra revisión que se las va a explicar la compañera Paula, los procesos de control de calidad. Bueno, con respecto al proceso de control de calidad, están establecidos, se debe hacer claridad que el equipo técnico debe estar constituido por un jefe de producción diferente al jefe de control de calidad, y en este caso deben de estar bajo diferentes direcciones en la institución de salud. Uno desde la dirección médica y otro desde la subgerencia administrativa. Esto aplica también para la producción de aire medicinal. En el procedimiento de control de calidad debemos garantizar la evaluación en los puntos de uso mediante un analizador portátil. Esto se hace a través de un cronograma de puntos de uso de la institución, y debemos de garantizar, de acuerdo a la normatividad, que cada punto de uso tenga un control de calidad mínimo por año. Tenemos también los controles de calidad antes de la producción. Estos controles de calidad se realizan a través de una bomba Acuro mediante unos tubos colorimétricos para verificar impurezas tanto de monóxido, que tiene unos límites permisibles menores a 10 partes por millón, y de dióxido de carbono con límites permisibles menores a 300 partes por millón. Esta bomba Acuro se le debe hacer una prueba de hermeticidad antes de iniciar las pruebas de calidad. Con respecto al analizador portátil, este analizador nos genera continuamente el control de la concentración de oxígeno durante el tiempo, y también nos mide obviamente los parámetros de monóxido y de dióxido.
y adicionalmente se cuenta con un analizador externo que nos mide continuamente esa concentración y, como lo decía nuestra compañera, deben de garantizar que este analizador externo tenga una desviación de más o menos 0,1 con respecto al analizador interno del equipo. Bueno, ¿qué más les puedo contar con respecto a la parte de control de calidad? Esto también ha sido una parte completa de aprendizaje, teniendo en cuenta pues que nosotros el abastecimiento que estamos haciendo en la institución es de la mitad de la institución, ¿cierto? Tenemos 2 torres, alimentamos una con tanque criogénico y otra de las torres la alimentamos con oxígeno de producción de PSA, ¿sí? Importante tener algo claro con respecto a ambos tipos de oxígeno. Estos oxígenos, uno es líquido, que es el licuado pues que viene el de criogénico, y el otro es como tal tomado gaseoso, que es la materia prima nuestra, es el aire, ¿cierto? Otra de las cosas es que nosotros garantizamos, y lo que explicaba en el inicio de la charla la compañera Paula, es que para las redes se deben de garantizar ciertos materiales. ¿Estos materiales cuáles son? El cobre. En las redes de gases se debe garantizar cobre para cobre tipo L o cobre tipo K. El cobre tipo L me puede garantizar que yo tenga las dimensiones o el diámetro de tubería a la que yo requiera. Y el cobre tipo K, él solamente me garantiza unos tamaños específicos, ¿cierto? Entonces, como nosotros iniciamos con tuberías de pulgada para pasar por toda la red o por todo el hospital, entonces garantizamos siempre tener cobre tipo L que me garantice tener todos los diámetros que yo requiera, ¿sí? Yo en los puntos de uso garantizo una entrada de aire 3/4 y esta entrada de oxígeno, ya ahí es donde yo hago pues como tal la toma de los valores de concentración. ¿Yo qué garantizo tomando valores de concentración en estos puntos? Garantizo que lo que yo estoy produciendo en mi planta estoy entregando en los servicios, ¿cierto? Esos puntos nosotros nos vamos y hacemos un marcado 1 por 1 y hacemos un cronograma para decir que semanalmente vamos a estar revisando un punto diferente y garantizaremos que donde estemos entregando el producto siempre esté llegando una concentración adecuada, ¿sí? Dentro también de este proceso es muy importante garantizar estos valores, estos analizadores, ¿sí? Porque es que yo con esto estoy garantizando que siempre estoy llevando un control del proceso. Y eso es lo que tenemos que hacer desde el área técnica, controlar el proceso de producción. Nosotros tenemos que evitar al máximo que se generen eventos adversos, ¿sí? Entonces, lo primero que yo tengo que evitar es una combinación entre el oxígeno criogénico y el oxígeno de PSA. Eso me lo exige la norma 4410. ¿Por qué? Porque son diferentes estados y adicional porque tienen diferente concentración. Eso puede generar ciertos eventos que se están como tal documentando para evidenciar si hay problemas en salud o de lo contrario, pues no se han presentado. ¿Qué más les podemos contar dentro de este proceso? La liberación de los lotes, nosotros siempre tenemos que garantizar que cada vez que se termine un lote, ¿sí? El filtro bacteriológico se debe esterilizar, ¿sí? Cuando yo hago esa esterilización, entonces lo que yo estoy garantizando es que no se
se me acumulen bacterias dentro de mi filtro y así yo poder garantizar que no hay proliferación de bacterias al paso del oxígeno que estoy produciendo. Como tal, eso ha sido en la experiencia. La experiencia fue bastante enriquecedora porque fue un proceso de aprendizaje. En Antioquia no se contaba con plantas de oxígeno para producción de sitio y eso es muy importante puesto que somos de las primeras instituciones que tenemos, que tuvimos la oportunidad de hacer todo el montaje para hacer una garantía del producto en producción propia. Ustedes saben que dentro de la pandemia se presentaron desabastecimiento de producto en muchas instituciones y en varias pues partes de Antioquia. Entonces, teniendo una producción en sitio, nosotros estamos garantizando a la institución de que no va a haber fallas, de que no va a haber problemas de producto dentro de la institución y así dar la tranquilidad y la garantía a la seguridad del paciente, que es como tal la razón de ser de las instituciones prestadoras del servicio de salud, ¿sí? Nosotros también así empezamos como tal el proceso de certificación. Analizamos cuántos puntos de oxígeno podíamos cubrir y por lo tanto pudimos cubrir una torre completa. Eso como tal en costos disminuyó a la institución costos importantes que pudieron como tal utilizar en la compra de medicamentos y de otras cosas importantes para la institución dentro de la pandemia. No sé si hayan preguntas. Y digo, ¿de quién? Alejandro Espinatán. Espere, ¿qué dice el Mario? Espere. El costo de la inversión. Pues decimos. Pero no la de la planta también, porque fue atrás del proyecto de la gobernación. Yo voy a decir todo. Listo, la primera pregunta que tenemos es, quisiera saber más o menos el costo de la inversión y el tiempo que tardó para su desarrollo. Listo, nosotros nos demoramos en todo el montaje 2 meses y medio, ¿sí? En el montaje y en la puesta en marcha de la planta. El costo de la inversión de la parte de infraestructura, nosotros empezamos desde cero porque no teníamos un lugar donde hacer todo el montaje de la planta. Entonces hicimos una construcción desde cero, poniendo todos los parámetros que nos decía el fabricante, un aproximado de 250 millones de pesos. Y la inversión en la planta fue financiado por la gobernación a través de un proyecto que se presentó, donde se presenta la necesidad de desabastecimiento de producto y se presenta como tal un montaje de un proyecto completo con un valor de 700 millones de pesos. La segunda, ¿cómo se realiza la liberación del producto terminado ya que los lotes son continuos? Listo, nosotros la liberación del producto lo realizamos es por tiempos, es decir, nosotros decimos que nuestro lote dura 7 días, ¿cierto? Entonces, iniciamos lote y martes 10 de la mañana, terminamos lote martes 10 de la mañana, ¿sí? Entonces, en ese tiempo nosotros garantizamos que los lotes cuenten con un tiempo de consecución y es así que nosotros hacemos liberación. La otra parte para poder hacer liberación y que les estaba comentando ahorita es que realizamos la desinfección
del filtro bacteriológico. De ese proceso de desinfección del filtro bacteriológico, del manifold de oxígeno durante el tiempo que dure dicha desinfección, para poder garantizar pues que no haya un oxígeno entregado a red en mal estado, ¿sí? Entonces, eso también se hace en ese momento. ¿Cuál es el área total utilizada para la instalación de estos equipos y dónde la tienen ubicada para el abastecimiento de todo el hospital? Bueno, les comento que el área total del área es de 45 metros cuadrados. Fue un área construida desde cero, pues acondicionamos una parte pues que teníamos en una torre nueva que tenemos en la institución. Nosotros la tenemos ubicada como tal en la torre que estamos abasteciendo, que es la torre nueva médica. Entonces, la conexión de la red la tenemos a esta red, que está separada a la torre pues, existencial, la primera que tenemos pues, en la institución. Entonces, como tal, nosotros tenemos una separación por válvula de paso, entonces con eso no hemos pues, presentado ningún problema. Listo. La producción de oxígeno por método PSA lo realizan por 2 líneas de producción. No tenemos 2 líneas de producción. Solo presentamos una línea de producción. Lo que tenemos es doble línea de regulación que se debe garantizar según el proceso de PSA. Si revisas como tal la literatura dentro del proceso de PSA, nosotros debemos garantizar doble línea de regulación, más no doble línea de producción. ¿Cuántos CFMs aporta la planta de producción de oxígeno? Pues la que nosotros tenemos instalada, tenemos 27.000 metros cúbicos exactamente. Esa es la producción que nosotros presentamos mensual. ¿A qué temperatura se esteriliza el filtro? El filtro se esteriliza a 141 grados. Se debe esterilizar cada vez que se termine el lote de producción. Bueno, ya como tal, esta ha sido como tal nuestra experiencia. Si hay más preguntas, estamos pues como tal prestos a responder. Sí, más. Sí, yo la leo. Sí. Bueno, entiendo que se debe conservar ambos abastecimientos, líquido y PSA. ¿Cuál es el ahorro que se logra en consumo con este sistema? Bueno, se deben conservar ambos abastecimientos. Sí, depende de lo que usted quiera como institución, ¿sí? Porque es que usted puede tener una planta tan grande que cubra toda su institución en PSA, entonces no requiere un abastecimiento líquido o criogénico. ¿Por qué? Porque es que el backup o la segunda línea de abastecimiento de la institución serían los manifolds, ¿cierto? Que es lo que siempre hemos conocido como sistema de reserva. Entonces, sí, depende de lo que ustedes como institución quieran lograr. Nosotros como quisimos abastecer cierta parte de la institución, entonces por eso es que una parte de nuestra institución es criogénico y la otra parte de la institución es abastecida por PSA. ¿Cómo vemos el ahorro? Sí, se ha visto un ahorro bastante importante en lo que llevamos haciendo producción. Vimos un ahorro de 40%. Nosotros, ¿cómo verificamos eso? Sobre el consumo de litros o de metros cúbicos, porque ya depende pues la conversión que tú hagas, y con respecto a las facturas de consumo de criogénico, ¿cierto? Entonces eso. ¿A qué servicios clínicos destinaron el oxígeno producido? Bueno, te cuento que la torre que nosotros tenemos en el momento con abastecimiento de oxígeno por PSA es urgencias,
2 pisos de hospitalización de 60 camas, perdón, cada uno de 30, sí, son 60 camas, y tenemos una UCI de 20 camas. Adicional a eso, uno de los pisos de hospitalización maneja cánulas de alto flujo, tenemos 12 cánulas de alto flujo, entonces sabes que estamos controlando bastante paso de oxígeno, entonces sí es importante. Esto también, sí se genera. Sí, claro, nosotros hicimos un... Ay, qué pena, sí. Si se genera oxígeno a partir de aire, no, ese no, es este. Se realiza un cálculo de producción a partir de las tomas de oxígeno ubicadas en los diferentes servicios. Claro que sí. Nosotros, para poder garantizar que vamos a hacer un cubrimiento total de una torre, tenemos que hacer ese cálculo de CFMs, que se hace pues a través de un formato o de una plantilla específica en Excel, y ahí nos garantiza si con el número de tomas que tenemos y la producción de CFMs de la planta o es viable tener la instalación como tal del equipo. Entonces sí, nosotros hicimos ese cálculo antes de poder hacer como tal la adquisición y la instalación de la planta. Bueno, ya estaban certificados en buenas prácticas de aire medicinal. Señorita, no estamos certificados en buenas prácticas de aire medicinal. Es nuestro primer proceso de certificación. En este momento estamos con la autorización de producción de oxígeno y también estamos como tal en el proceso de certificación de aire medicinal. Otra, la evaluación costo-beneficio de la planta es rentable. Sí, vale la pena. Vale la pena porque es que nuestro consumo de oxígeno versus el consumo ahora en PSA se ve reflejado en costos o en la parte económica de la institución. Se ha visto reflejado y vale la pena hacer la inversión. ¿Qué determina la esterilización del filtro bacteriológico? Su diseño. Existen algunos que no tengan que esterilizar tan frecuentemente. Bueno, te cuento que este filtro que cada ciertas horas se debe esterilizar el filtro, y así yo garantizo que no se me sobresature de bacterias que está deteniendo y garantice el paso adecuado del oxígeno. Bueno, muchas gracias. Lo que necesiten con respecto al montaje, referenciaciones dentro de la institución, se pueden comunicar con el área de servicio técnico, que es el área de ingeniería biomédica, o el área de farmacia con liderazgo pues de la química farmacéutica Paula Soto. Es un placer pues como tal mostrar nuestra experiencia al respecto del montaje y el manejo y gestión de gases medicinales dentro de la institución y lo que hemos logrado a través de la pandemia, porque sabemos que a pesar de que ha sido una situación bastante fuerte, hemos logrado el alcance y el desarrollo tecnológico bastante amplio e importante, que garantiza seguridad al paciente, que como tal es el fin que tenemos como una institución prestadora del servicio de salud. Muchas gracias y que estén muy bien. Bueno, muy buenas tardes para todos. Agradecerles la asistencia, no sin antes
recordarles que los gases medicinales, sí, y de igual manera el oxígeno y el aire medicinal son medicamentos como tal, y deben de cumplir con todos los procesos propios del servicio farmacéutico. Recuerden que en sus instituciones el servicio farmacéutico debe tener presencia en todas aquellas áreas o servicios donde se manejen medicamentos, dispositivos médicos u otros insumos para la salud. Entonces debemos de tener muy en cuenta cumplir con todos los procesos, ¿cierto? De adquisición, ¿cierto? Comprar a proveedores autorizados los gases medicinales a través del correo que les vamos a compartir las memorias, ¿cierto? Que podemos compartírselas, claro que sí. Les vamos a compartir también un link para que puedan acceder directamente al listado actualizado de fabricantes autorizados o fabricantes con BPM para gases medicinales. De igual manera, al momento de la recepción, ya la química farmacéutica Paula les habló al inicio un poco de eso, de que deben de verificar al momento de la recepción, importante las condiciones y las características de los envases, ¿cierto? De las balas y de la información también de ese gas. Ese gas también debe tener un lote y una fecha de vencimiento. Entonces, el manejo es igual que cualquier otro medicamento. De igual manera, en el proceso de almacenamiento hay que tener muy en cuenta lo que establece el fabricante en las fichas técnicas, no solo en las fichas de seguridad. Entonces, por favor, asegúrense de que en sus instituciones soliciten al proveedor no solo la ficha de seguridad, sino también la ficha técnica que nos dé, digamos, mayor información sobre el producto que ustedes están manejando. Y de igual manera, los controles en la dispensación, en la distribución intrahospitalaria, más bien de lo que nos han hablado ampliamente la química farmacéutica Paula y la ingeniera Juliana. Por parte de la Secretaría estamos prestos a seguir abriendo estos espacios, van a seguir recibiendo invitaciones a estos eventos. Esperamos pronto retomar los eventos presenciales y contar con su asistencia. Si no hay más preguntas, entonces nos despedimos. Recordarles, por favor, importante diligenciar el listado de asistencia y también la encuesta de opinión con respecto a la actividad. Muchas gracias a todos.